Parker Schnabel acaba de fijarse el objetivo más audaz e implacable de toda su carrera, 10.000 onzas de oro en una sola temporada, una cifra que se traduce en unos 35 millones de dólares. No es solo un objetivo, es una declaración, una línea trazada en el suelo contra los límites de lo que ha hecho hasta ahora. Y en el fondo Parker comprende algo que la mayoría de la gente que le rodea quizá aún no entienda del todo. No puede alcanzar esa cifra con el equipo que tiene ahora mismo. No tal como es, no sin cambios. Hay una persona a la que sabe que necesita. Un nombre que sigue apareciendo por mucho que pase el tiempo. Brennan. En otro tiempo fue uno de sus mejores operadores, alguien en quien confiaba sobre el terreno cuando todo estaba en juego. Pero eso fue antes de que todo se desmoronara entre ellos hace 5 años, antes de que se dijeran palabras que no podían retirarse, antes de que Brennan se alejara y nunca mirara atrás. Ese tipo de ruptura no desaparece sin más. Perdura. Se endurece. Se convierte en algo con lo que ambos hombres aprenden a vivir en lugar de enfrentarse. Sin embargo, la presión obliga a tomar decisiones que el orgullo por sí solo nunca permitiría. Parker podía sentirla crecer. El peso de la temporada ya presionaba incluso antes de que hubiera empezado. En un momento dado, de pie frente a su equipo, no ocultó su frustración. Les dijo claramente que si alguien quería irse, si alguien sentía que no estaban todos de acuerdo, podían marcharse en ese mismo momento. No era solo una declaración, era un reflejo de lo seria que se había vuelto esta temporada en su mente. Y entonces, en un movimiento que sorprendió a todo el mundo, incluido quizá a sí mismo, Parker hizo algo que había evitado durante años. Cogió el teléfono. Superó el resentimiento, se tragó el orgullo que aún le quedaba en el camino, e hizo la llamada. Lo que fuera que dijera en esa línea fue suficiente para hacer lo que nadie esperaba: apartar a Brennan de otro equipo en mitad de su propia temporada, dejándoles atónitos con sus planes trastocados y su año de repente incierto. Pero la verdadera pregunta no es si Brennan aceptó volver. La verdadera pregunta es si traerlo de vuelta al mundo de Parker, junto a Mitch, otra pieza clave de esa vieja dinámica, será suficiente para marcar la diferencia donde más importa. Porque Parker no lo está enviando a un sitio fácil. Lo está enviando a una de las operaciones más duras que posee, donde cada error cuesta tiempo, dinero e impulso. Ahí fuera, bajo presión, las viejas tensiones no permanecen enterradas mucho tiempo. Cuando Brennan llegó y le contó la verdad a Mitch, le pareció casi irreal. Mitch apenas podía creerlo y volvió a preguntar para estar seguro. La respuesta de Brennan fue sencilla pero cargada de insinuaciones. Parker le había traído aquí específicamente para trabajar con él. El pasado ya no era algo que pudieran ignorar. Estaba ahí mismo entre ellos. Al mismo tiempo, hay otra fuerza que lo está condicionando toda esta temporada, algo que ninguno de ellos puede controlar. El oro ha subido hasta los $3.500 la onza, un precio tan alto que parece casi irreal. Cuando Tony Beach se pasó por aquí al principio de la temporada, la conversación giró rápidamente en torno a él. Incluso Parker, que ya ha visto los altibajos antes, parecía incómodo hablando de ello. Las cifras son tan extremas que distorsionan la realidad. Tony bromeó diciendo que debería ser ilegal que el oro tuviera un precio tan alto, y en cierto modo parece algo antinatural, algo temporal que podría desaparecer tan rápido como apareció. La volatilidad sigue afectando a Parker. Una caída de $300 en un solo día puede retorcerle las tripas, hacerle cuestionarse todo por un momento. Hasta que da un paso atrás y se da cuenta de que incluso después de esa caída, el oro sigue subiendo $1.000 desde donde estaba antes. La línea de base ha cambiado tan drásticamente que incluso un mal día, ahora, habría sido un día increíble en el pasado. Y eso cambia todo sobre cómo tiene que pensar, cómo tiene que planificar, lo agresivo que tiene que ser. Cuando Tony le hizo la pregunta que todo el mundo esperaba, ¿cuál es el objetivo de esta temporada?, Parker dudó. No porque no supiera la respuesta, sino porque ya ha vivido las consecuencias de decirlo en voz alta. Ya se ha fijado grandes metas, antes las ha anunciado con confianza, y luego se ha quedado corto. Y cuando haces eso delante del mundo se te queda grabado. Perdura más que el éxito.
pero esta vez se siente diferente. Con el oro a este nivel, aspirar a cualquier cosa menos que algo masivo casi se sentiría como desperdiciar un momento raro, una ventana que podría no abrirse de nuevo durante una generación. Así que incluso con esa vacilación, incluso con esa historia detrás de él, lo dijo. 10.000 onzas. No solo una vez, sino como algo que tendrán que empezar a hacer de manera consistente si quieren mantenerse al día con lo que el mercado está ofreciendo. La reacción de Tony lo dice todo. Eso es mucho dinero. No es solo una buena temporada, es una temporada decisiva. Pero querer 10.000 onzas y sacarlas de la tierra son dos realidades completamente distintas. Parker lo sabe mejor que nadie. Admitió que incluso alcanzar entre 6.000 y 6.500 onzas sería suficiente para considerar la temporada como una base sólida. Todo lo que fuera más allá de eso supondría un empujón hacia algo mayor. Cuando Tony se marchó dejando a Parker solo en el lugar, la emoción se desvaneció en algo más pesado. Porque cifras como esas no permanecen abstractas durante mucho tiempo. Se convierten en expectativas. Se convierten en presión. Se convierten en algo que puede definir una carrera si se consigue o seguirte durante años si te quedas corto. Para alcanzar las 10.000 onzas, todo tiene que alinearse de una forma que rara vez ocurre. Varias plantas de lavado tienen que funcionar al mismo tiempo en distintos emplazamientos, cada una de ellas al máximo rendimiento desde el principio de la temporada hasta el final. El equipo no puede permitirse fallos en los momentos críticos. Las excavadoras tienen que funcionar casi sin parar, los camiones de transporte tienen que moverse sin interrupción y todas las cadenas de suministro, desde el combustible hasta las piezas de repuesto, tienen que funcionar sin demora. Incluso la moral se convierte en un factor, algo tan simple como que un cocinero mantenga firme a la cuadrilla cuando la lluvia se niega a parar durante días y días. Porque en el Yukon las cosas salen mal. No solo una cosa, sino varias a la vez, la mayoría de las veces. Y la temporada de Parker ya estaba empezando a sentir esa presión antes incluso de haber encontrado su ritmo. El primer obstáculo fue el hielo, pero no un hielo cualquiera, sino un permafrost, espeso e inestable, enterrado en las profundidades de Dominion Creek, uno de sus emplazamientos más críticos. Era peor de lo que nadie había previsto. Y este tipo de hielo no se rompe limpiamente, se desmorona, se vuelve a congelar, y convierte lo que debería ser una operación sencilla en algo lento, agotador y caro. Parker buscó formas de acelerar el proceso, más camiones, más personal, más maquinaria, pero la respuesta era siempre la misma: no. Había límites incluso ahora. Así que se fijó un plazo si no conseguían limpiar el hielo y poner en marcha la planta de lavado antes de que acabara la primera semana, ya estaría retrasado, ya habría suspendido la primera prueba de la temporada. Cada decisión se convertía en un compromiso. Gastar dinero en transportar hielo parecía un despilfarro, pero dejarlo en su sitio no era una opción. Y cada día que se pasaba luchando contra ese hielo, era un día que no se procesaba la tierra de pago. Cuando se persiguen 10.000 onzas en una temporada que ya está limitada por el tiempo, esos días perdidos importan más que nada. Mientras Parker lidiaba con el hielo y la presión en Dominion Creek, otra historia se desarrollaba no muy lejos de allí. Brennan, que ahora trabajaba con una tripulación diferente, regresó al campamento tras una ausencia más larga de lo esperado. Nada más llegar algo no encajaba. Su equipo lo notó de inmediato. Había vacilación en su expresión, un peso en su forma de comportarse. Cuando por fin habló, lo hizo con fuerza. Les dijo que había recibido una llamada, que no esperaba una oferta, y no una cualquiera, sino una que le obligaba a pensar. La sala se quedó en silencio antes de que llegara la pregunta inevitable: ¿quién hizo la llamada? Cuando Brennan pronunció el nombre de Parker, todo cambió. La confusión se convirtió en algo más nítido, algo más difícil de ignorar. Eran personas que habían construido planes juntas, que habían contado las unas con las otras durante toda la temporada. Y ahora, de repente, uno de los suyos estaba siendo arrastrado por otra persona, por un nombre que llevaba su propia historia y su propio peso. Lo que lo hace aún más intenso es el pasado que hay detrás de todo. Brennan y Parker no son solo dos mineros que vuelven a cruzar sus caminos. Comparten una historia,
una historia complicada e inacabada que nunca llegó a resolverse del todo. Y ahora, bajo la presión de una temporada valorada en $35 millones, ese pasado ya no es algo que ninguno de los dos pueda dejar atrás. Hace años Brennan trabajó en la mina Scribner Creek de Parker junto a un minero llamado Mitch. Los dos se convirtieron en algo más que compañeros de trabajo. Se convirtieron en una unidad. Juntos movían montañas de tierra, celebraban limpiezas monstruosas, conocían los hábitos y ritmos del otro y crearon el tipo de química de trabajo que las cuadrillas de mineros se pasan años intentando desarrollar y casi nunca encuentran. Cuando uno de ellos estaba en la excavadora, el otro sabía exactamente dónde empujar la pila sin una palabra por radio. Entonces, hace 5 años, todo se vino abajo. Brennan tuvo una pelea con Parker de esas que no se arreglan con cervezas. Lo que pasó entre ellos fue tan grave que Brennan no se marchó sin más. Estuvo fuera media década, construyó una nueva vida y una nueva carrera en un equipo diferente, se ganó un puesto en el que la gente confiaba y dejó claro durante 5 años de silencio que no iba a volver. Así que cuando Parker cogió el teléfono y llamó a Brennan de la nada, no era solo una oferta de trabajo. Era una rama de olivo envuelta en una propuesta de negocio, un movimiento estratégico calculado por un minero que entendió que perseguir 10.000 onzas no consistía solo en tener suficientes excavadoras y plantas de lavado. Se trataba de tener a las personas adecuadas en los puestos adecuados, en el momento adecuado, y Brennan era la persona adecuada para un puesto que había estado vacío durante 5 años. La tripulación de Brennan se lo tomó muy mal. «Me gustaría que al menos nos lo hubieras dicho antes para poder planificarlo», dijo uno de sus compañeros, con la frustración a flor de piel. Otro se quedó mirando al suelo procesando lo que esto significaba para su propia temporada. Brennan explicó que él mismo no lo había sabido mucho antes y que alejarse de un equipo que contaba con él no fue una decisión que tomara a la ligera. Sabía exactamente a lo que estaba renunciando. Un equipo que confiaba en él un papel que se había ganado tras años de duro trabajo y una temporada que ya habían planeado en torno a su presencia. Les dejaba sin efectivos en el peor momento posible, justo al comienzo de su propio año, y llevaba ese peso a la conversación. Pero la oferta de Parker coincidía con el rumbo que Brennan veía para su futuro. Objetivos concretos que se había fijado. Oportunidades de crecimiento a las que no podía acceder donde estaba, y había algo más que le tiraba hacia atrás. Algo más difícil de expresar con palabras, asuntos pendientes, con la operación que había abandonado hacía media década. Hay algunas cosas en la oferta que coinciden realmente con el lugar en el que me veo, y algunos objetivos que me he fijado, dijo Brennan. Su equipo lo entendió, aunque no le gustara. Le estrecharon la mano, le desearon una buena temporada y le vieron salir por la puerta. Así, un equipo que contaba con Brennan se quedó sin un hombre y la operación de Parker Schnabel ganó uno. No fue, ya sabes. Hay algunas cosas en la oferta que realmente se alinean con mi futuro, donde me veo a mí mismo, y algunos objetivos que me he fijado. ¿Sabes lo que quiero decir? No. Parker acababa de hacer el movimiento de personal más audaz del año. Había vuelto a su pasado, se había tragado todo el orgullo que necesitaba tragarse, y había convencido a un menor, que se había ido en malos términos, para que volviera, y le ayudara a conseguir el mayor sueldo de su carrera. La cuestión ahora era si volver a poner a Brennan en el campo daría los resultados que Parker esperaba o le explotaría en la cara de nuevo. La banda vuelve a juntarse. Abajo en Sulphur Creek, Mitch estaba trabajando solo y luchando. Parker le había asignado un enorme corte de 2.000 pies, una franja de terreno tan grande que podría aterrizar en ella una avioneta. Para muchos menores, esto supondría toda una temporada de trabajo con un equipo completo respaldándoles. Mitch lo estaba haciendo solo saltando entre un bulldozer y una excavadora, rasgando terreno él solo en una carrera que estaba perdiendo silenciosamente. La licencia de agua de Parker en Sulphur expiraba en 10 semanas. 10 semanas para desbrozar, apilar y lavar un terreno de 2 acres para el que la mayoría de las explotaciones necesitarían todo un verano y el triple de mano de obra. Si Mitch no podía conseguirlo antes de ese plazo, se verían obligados a marcharse y dejar el oro bajo tierra.
La peor pesadilla de todo minero, saber que el oro está ahí mismo bajo tus pies y no poder llegar a él a tiempo. Y va a ser un proyecto difícil, así que necesito que vayas allí, Mitch, y resuelvas eso primero. Solo tenemos una temporada parcial en la licencia de agua, así que tenemos que hacerlo a toda prisa. El marco de tiempo aquí abajo es definitivamente mi mayor preocupación, admitió Mitch. Esta licencia de agua está cada vez más cerca de expirar a cada minuto, y sin embargo yo soy el único aquí abajo. Entonces se detuvo un camión. Mitch no le dio mucha importancia, probablemente se trataba de un envío de suministros o de Parker pasando revista. Bajó de la excavadora para ver de quién se trataba. Oh, hey hombre. ¿Qué pasa Brennan de pie allí en Sulphur Creek sonriendo como si hubiera estado guardando este secreto durante días? Bueno, Parker me cazó furtivamente, dijo Brennan. Me envió aquí para venir a trabajar contigo. De ninguna manera, tío. Sí, colega. Entonces Brennan soltó la frase que hizo que 5 años de separación parecieran un fin de semana. Me dijo en concreto, Mitch y tú trabajáis muy bien juntos. Quiero volver a reunir a esa banda. Esas fueron las palabras exactas que salieron de su boca. Tío, eso es increíble. No puedo creer que no me lo dijeras. Esto no era solo una reunión. Era Parker jugando al ajedrez mientras los demás jugaban a las damas. Sabía que Brennan y Mitch tenían algo poco común. Un ritmo, una taquigrafía, una confianza forjada a lo largo de temporadas de trabajo compartido que no se puede fabricar ni formar en las personas. Habían sido socios mineros en Scrivener Creek. Se habían convertido en compañeros. Su bromance era material de leyenda en la tripulación de Parker. Y ahora, después de 5 años separados, volvían a estar en el mismo lugar en el sitio exacto donde Parker más los necesitaba, con un plazo de entrega encima y millones de dólares en oro esperando bajo sus pies. Todos los años que he estado fuera, le dijo Brennan a Mitch, y el humor desapareció de su voz por un momento. He echado de menos trabajar contigo todos los días, colega. Probablemente has vuelto porque has oído que tenemos martes de tacos. Mencionaste que tenéis un cocinero muy bueno. Eso fue una gran ventaja para mí. Las bromas volaban, pero en cuestión de minutos Brennan estaba en el bulldozer y Mitch estaba en la excavadora arrancando tierra, como si nunca hubieran pasado un solo día separados. Todos los años que he estado fuera, he echado de menos trabajar contigo todos los días. Probablemente has vuelto porque has oído que tenemos martes de tacos. Mencionaste que conseguisteis un cocinero muy bueno. Eso fue un gran punto a favor para mí. El ritmo volvió inmediatamente. Sin calentamiento, no. Un periodo de adaptación, solo 2 mineros que conocían el tiempo del otro como la memoria muscular. Cuando Parker se presentó más tarde en Sulphur para comprobar los progresos, se quedó de pie en el borde de la zanja y observó cómo los dos trabajaban sincronizados. La excavadora empujaba. La excavadora tiraba la tierra, se movía a un ritmo constante y practicado que no se puede enseñar ni fingir. No dijo mucho. No le hizo falta. 5 años de silencio, una llamada de teléfono, y los dos ya funcionaban como una sola máquina. La apuesta había dado sus frutos antes de que la primera sartén tocara el agua. Parker recorrió la mina con ambos y les explicó en qué se diferenciaba Sulphur de cualquier otro proyecto en el que hubieran trabajado. El proyecto Sulphur es interesante porque es muy difícil saber qué es dinero y qué son residuos, le dijo a Brennan. Lo que realmente se busca son bancos vírgenes, secciones que no se hayan explotado antes. Te ves obligado a abrirte camino y ver qué está pasando. Un tipo de minería totalmente diferente a la de Dominion Creek. Menos directa, más trabajo detectivesco, más instinto. Pero con Brennan y Mitch trabajando juntos, Parker apostaba a que descifrarían el código de Sulphur antes de que se acabara la licencia de agua. De vuelta en Dominion, el hielo por fin había desaparecido y se apilaba la tierra de pago, pero la planta de lavado, Bob, no cooperaba. Bob cobra vida. La cadena de alimentación SI de Vástago. El mecanismo que acciona el transportador de prelavado se había agarrotado. Con el tiempo la cadena se había tensado y había tirado del eje de transmisión hacia adentro, destruyendo la rueda dentada y los cojinetes. Sin este sistema en funcionamiento, Bob estaba muerto en el agua. Parker llamó a los mecánicos Bill Horton y Justin Dressen, padre e hijo, para un rediseño de emergencia. Arrancaron la cadena
y el piñón averiados montaron un nuevo eje de transmisión y realinearon el motor para enviar la potencia directamente eliminando por completo el fallo de diseño. Bill y Justin cumplieron bajo presión, y en cuestión de horas, Bob estaba montada de nuevo conectada y lista. Copiado Alec. Ve por Alec. ¿Estás listo para rodar, amigo mío? Genial, iremos a buscarlo. Tyson lo encendió. El transportador de prelavado giró a la vida y la primera cucharada de la temporada llegó a la planta. Hermoso espectáculo allí, dijo Tyson, viendo la tierra de pago fluir a través. Primera planta de lavado va en Dominion. Es una vista hermosa. El primer camino. 3 días de esclusa. Una planta de lavado. El primer número real de una temporada en la que Parker ha apostado todo. El equipo se reunió alrededor para la limpieza. El momento en el que el gol sale de las esclusas y golpea la báscula. Dimitri, el miembro más nuevo de la operación, estaba allí para su primera vía. Se quedó a un lado con los ojos muy abiertos e intentando no demostrarlo. Para todos los demás esto era rutina. Para Dimitri, era el momento en que la minería dejaba de ser un concepto y se convertía en peso real en sus manos. La temporada pasada los pagos de este suelo habían sido tremendamente irregulares, así que Parker se fijó un listón mental claro: 100 onzas como mínimo en 3 días, o el corte puente no iba a tener peso en una temporada de 10 millones de onzas, si no tendría que replantearse toda su estrategia para Dominion. Tyson empezó a verter oro en la balanza. Nadie habló. El único sonido era el de metal contra metal, mientras las escamas y las pepitas se amontonaban y la lectura digital subía. 10, 20, 40, 60, 80. «¡Voy a romper 100, !», gritó Tyson levantando la voz. «Allá vamos 100, !». Siguió adelante 120, El número final se asentó 125,8 onzas. 10, 20, 40, 60, 80, voy a romper 100, Ahí vamos, 100, 120, 125,8. Tyson levantó la vista de la báscula sonriendo, sacudiendo la cabeza como si ni siquiera él hubiera esperado que cayera tan alto. Los ojos de Dimitri se abrieron de par en par. Toda la sala exhaló a la vez. Alivio, emoción, y la primera prueba real de que esta temporada podría ser todo lo que Parker dijo que sería. A $3.500 la onza esa primera limpieza valió más de $440.000 en 3 días de funcionamiento de una sola planta de lavado. Para ponerlo en perspectiva, Parker probablemente gastó cerca de esa cantidad solo sacando con camiones el hielo podrido de este mismo corte la semana anterior. 3 días de lavado de tierra pagaron esencialmente toda la miserable eliminación de hielo que quemaba dinero en una sola limpieza. El oro pagó su propio rescate. Parker se quedó mirando el montón y asintió lentamente. Estamos en el tablero, pero no lo estaba celebrando, no todavía. Porque 125,8 onzas es un buen comienzo, un comienzo realmente bueno. Pero 10.000 onzas significan una media de entre 400 y 500 por semana cada semana, en varias plantas funcionando simultáneamente durante toda la temporada. Una buena limpieza no hace un año, hace una semana. Y hay muchas semanas entre Parker Schnabel y $35 millones. Semanas llenas de averías, retrasos meteorológicos, plazos de concesión de licencias y los miles de pequeños desastres que te depara el Yukon cuando intentas avanzar deprisa. Sin duda es un buen comienzo, dijo Parker a su equipo mirando alrededor de la sala. Pero nos queda mucho camino por recorrer. Espero que todo el mundo esté listo para abrocharse el cinturón. Sin duda es un buen comienzo, pero nos queda mucho camino por recorrer. Así que espero que todo el mundo esté listo para abrocharse el cinturón. Las piezas van encajando. Bob funciona con Dominion Brennan y Mitch se reencuentran en Sulphur Creek apurando el plazo de la licencia de aguas con energías renovadas y 5 años para ponerse al día. El precio del oro está convirtiendo cada onza en una pequeña fortuna. Y Parker ha reunido a la que podría ser su tripulación más fuerte en años, en parte gracias a la lealtad, en parte gracias a una fría estrategia y en parte gracias a una llamada telefónica a un viejo amigo que tenía todas las razones para decir que no, y dijo que sí, de todos modos. La temporada es joven, la cifra es enorme.
Y todo el mundo desde Dominion hasta Sulfur sabe que lo ocurrido esta semana no ha sido más que el capítulo inicial de algo mucho mayor. Pero a 10.000 onzas no le importan los comienzos fuertes. No le importan los reencuentros ni los precios récord del oro. Solo le importa una cosa: la suciedad a través de la planta semana tras semana. La persecución de Parker Schnabel por $35 millones ha comenzado. Tiene el precio del oro. Tiene el terreno. Tiene plantas de lavado encendidas y tierra de pago apilada. Y por primera vez en 5 años tiene la tripulación que realmente quería, incluido el único hombre que tuvo que tragarse su orgullo para volver. Pero la temporada es larga. El Yukon es implacable, y 125,8 onzas es apenas una abolladura en una montaña de 10.000 onzas. Todo lo que ha ido bien esta semana tendrá que seguir yendo bien durante meses. La cuestión es si el Yukon le dejará terminarlo. Normalmente no lo hace. Si ya estás enganchado a esta temporada, dale a me gusta y suscríbete, porque tal y como se están poniendo las cosas no querrás perderte lo que pase a continuación.